Jóvenes, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Permítanme un segundo tomarle su asistencia para iniciar la sesión. Angie Agudelo, John Alayón, Carlos Amaya, Carlos Ardila, Amer Arévalo, Guillermo Barajas, Eduardo Beltrán, Edinson Beltrán, Nelson Buitrago, Ángel Cáceres, Adriana Cadena, Javier Camargo, Laura Cárdenas, David Castillo, María Castillo, Lizeth Castro, Laura Chaparro, Fabio Choque, Anderson Cifuentes, Carlos Cruz, Alison Díaz, Lady Supiñán, Luis Forero, Víctor Fuentes, Wilson Fuentes, David Galeano, Julián Garavito, Diego García, Lizeth García, Jonathan Garzón, Nicolás Gómez, Fernando González, Cristian González, Rubén Guzmán, Michael Hernández, Daniel Jara, Jaime López. Regáleme un segundito, por favor, un poquito más de silencio si son tan amables. Jaime López. Jaime está. Fabio López. Angie Lugo. Braca Luque. Dubán Macías. Jóvenes, regálenme un poquitico de silencio para poderlos escuchar si son tan amables. Rosana Méndez, Alejandro Murcia, Jason Naranjo, Margie Neira, Sebastián Ochoa, Heiber Pavón, Diego Parra, Richard Perilla, Javier Perilla, Milton Plazas, Jorge Quiche, Juan Quintana, Diego Ramos, Cristian Riaño, Luis Rincón, Manuel Ríos, Johan Rivera, Iván Rocha, Luis Rodríguez, Luis Carlos Rodríguez, Luis Alejandro Rodríguez, Héctor Romero, Jefferson Romero, Alejandra Rueda, María Sánchez, Nelson Sandoval, Gabriel Suárez, Jason Ulloa, Diego Balbuena, Edgar Vanegas, Lizeth Vargas, Laura Vargas, Anderson Vargas, Hernando Vera, Fabio Villada, Juliana Zambrano, Jefferson Rodríguez. Jóvenes, necesito un poquito de silencio si son tan amables. Muchas gracias. Jefferson Rodríguez, Edith Blanco, Julio Sánchez, Edward Ávila, Johnny Rincón, Karen Prieto, Luisa Castillo, Miguel Jiménez, Edinson Cruz, Diana Liscano, Néstor Arévalo, Cristian Bonilla, sí. Al final. A ver, bueno. Buenas tardes, jóvenes. Lo que vamos iniciando es esta botellita de agua y hierba te ayuda con el trabajo.
Bien, jóvenes, un paréntesis rapidito. Anoche y ahora esta tarde terminé de pronto de realizar algunas actividades que habían quedado pendientes, incluyendo la de los compañeros que presentaron la actividad que no habían hecho en el tiempo. Lo único que no he estado todavía es la parte de las asistencias e inasistencias que algunos se me acercaron ayer para corregir. Esa información todavía no la he hecho, posiblemente mañana lo haga. Bien. Me dijo bonita porque empezaba un poquito más tarde, que el laboratorio no me lo habían abierto, sino como hasta las 5:30, y necesitaba subir las grabaciones por lo menos al YouTube para luego compartir los enlaces, porque algunas personas sí me lo han pedido. Profe, ya pudo colocar la grabación, pero como ahorita está esa situación con eso, todas las grabaciones quedan en el disco duro y tengo necesariamente que esperar que el laboratorio pueda estar abierto para poder retomar la parte de la grabación. Bien, entonces, por lo menos ya se están ahorita cargando en la plataforma de YouTube y a lo mejor, a lo que finalice la clase, le comparto a Javier ya en los enlaces de la sesión de esta última. Antes de ponerlo a la plataforma, no sé si alcance a colocarlo en la plataforma porque está un poquito lejos. Bien. Listo, jóvenes. ¿Cómo están? Bien, déjame aceptar acá. Listo, para la jornada del día de hoy, vamos a continuar o a practicar un poco acerca de lo que les damos planteado, que fue la incorporación de los elementos de anotación, específicamente acotamientos, dentro de lo que fue o dentro de lo que está haciendo el ejercicio de práctica que nosotros tenemos ahora. Adicionalmente a eso, vamos a aprender cómo armar y empezar a estructurar ciertos planos dentro de Revit para luego hacer una impresión virtual en formato PDF y que esta nos sirva también para compartir con otra persona mediante algún dispositivo móvil, algún correo electrónico. Diego, te voy a dar punto para el siguiente examen. Yo también lo tengo. ¿Okay? Por favor, no podemos consumir alimentos y bebidas en el salón, lo hemos dicho reiteradas veces. Y sabemos que ya hay algo que no lo podemos hacer, que no debemos hacerlo, entonces evitemos hacerlo, por favor. ¿Listo? Inclusive, hasta las cosas muy pequeñas, normalmente yo a la salida siempre hago la revisión del salón, acomodo las sillas, quedan todas las en ese sentido, y siempre me consigo residuos de alimentos en el piso. A veces la gente se come la proteína, y el camino de retirar el piso, por citar de los chicken caramelitos, cositas como esas, lo dejan o en el asiento o lo dejan en el piso, y luego tanto a las personas de aseo como a los coordinadores y a los profesores nos llaman la atención por ese tipo de acontecimientos. ¿Listo? Entonces, por favor, un poquito más de compromiso en cuanto a las normativas que nos han puesto para los salones de clase, incluyendo los laboratorios. Bien. Para este caso, para continuar lo que va a ser la revisión o incorporación de acotamiento dentro de los ejercicios o dentro del proyecto en particular, me gustaría que pudiésemos abrir ya sea lo que es o el ejercicio de el número 2 o algún de los pasados que nos ha servido también como muestra para avanzar en algunos contenidos. ¿Listo? Yo voy a abrir por acá alguna muestra que yo tengo para que nos sirva como referencia. Bien, voy a poner un segundo para mí.
Comentábamos nosotros en la sesión de ayer, antes de retirarnos, que dentro del programa de Revit nosotros también tenemos la facilidad de incorporar elementos de anotación, específicamente acotamientos ahorita, dentro de un proyecto en particular. Adicional a eso, hay otros comandos o funcionalidades relacionadas con la anotación que la podemos incorporar también a los proyectos, y es lo que sería también la indicación de un nivel de piso cuando de pronto nosotros estamos haciendo una lista de código, por ejemplo. Nosotros comentábamos en la sesión de ayer que así como pasa en otros programas, por ejemplo, el de AutoCAD, nosotros podemos y tenemos la necesidad de incorporar este tipo de elementos gráficos que no es nada relacionado con ni arquitectura, ni estructura, ni situaciones, ni nada por el estilo, porque una cosa es básicamente una información gráfica que nosotros adicionamos a un proyecto simplemente para conocer la dimensión o la distancia de este elemento. Todos los planos que ustedes presenten, ya sea en ejercicio académico, lo que ustedes hacen de pronto en taller, como lo que presentan en el escenario de trabajo real, siempre requieren que ustedes presenten un plano o unas plantas o unas listas acotadas que le permita a la persona leer la información, tener nociones de medida, y si de pronto hay que empezar a concluir algo, ya con esa información técnica ya se puede realizar algún trabajo en particular. Decíamos nosotros en la sesión de ayer que Revit, así como aparece en el programa de AutoCAD, tiene una pestaña, si no estoy mal, es exactamente el mismo nombre que se emplea en AutoCAD, la pestaña de anotación, donde lo relacionado con la incorporación de cosas, en este caso, es lo que aparecerá dentro de esta nueva pestaña que vamos a revisar, o que estuvimos revisando desde ayer. Dentro de lo que viene siendo la incorporación de las cuotas en un proyecto, decíamos ayer también que hay dos que se emplean con mucha más frecuencia en comparación al resto de grupos. Por ejemplo, las dos formas de acotamiento que utilizaremos con mayor frecuencia dentro de lo que sería un proyecto es básicamente una cota alineada y una cota lineal. Básicamente son las dos que tienen una mayor frecuencia de uso del proyecto. A diferencia, por ejemplo, de AutoCAD, cuando nosotros utilizamos el comando de una cota alineada, el programa esperaba que nosotros seleccionáramos dos puntos, en función de esos dos puntos, si la línea estaba vinculada, la cota sería vinculada. A diferencia de una cota lineal, que, por ejemplo, en AutoCAD, ustedes seleccionar dos puntos y estos que están inclinados, el programa solo genera una cota horizontal y una cota vertical. En este caso, la cota alineada siento que tiene todavía mucho más uso o mayor frecuencia de uso que la cota lineal. Básicamente, la lineal nos permite, a través de ciertos puntos que nosotros vayamos seleccionando dentro del proyecto, tomarlos como referencia para incorporar la medida dentro de un ejercicio. En la cota alineada, siento que hay como un poquito más de herramientas para empezar a tocar o a seleccionar información dentro de su proyecto. Podemos considerar información de los muros, o podemos considerar inclusive las caras internas o externas de lo que viene siendo una edificación. A modo de paréntesis, no nos podemos olvidar cómo vienen siendo más o menos las orientaciones que nosotros deberíamos seguir y respetar al momento de incorporar cosas dentro del programa de Revit o dentro de cualquier otro programa que trabaje con este tipo de sistema. Por lo general, nosotros en un proyecto o para cada cara de una edificación, es lo que podríamos utilizar un máximo de 3 niveles de detalles para lo que es el acotamiento de ciertos elementos. Me explico. Y permítame un segundo y yo lo grafico aquí en el tablero.
Y abajo está apenas como que la fiesta, ¿sí? Por aquí adelante está que se le mueven los pies por pasar. ¿Pero qué? Bien, cuando hablábamos ahorita acerca de esos niveles de acotamiento, nosotros dentro de los equipos técnicos podríamos pensaría yo que un máximo de 3 niveles de cotas en la medida en la medida en que el proyecto sea más o menos complejo. Habrá proyectos en que a lo mejor no necesariamente tengan que acotar toda una serie de detalles, porque a lo mejor cierta fachada de pronto no le hace falta. Sin embargo, yo voy a graficar acá unos que nos van a ayudar a poder tenerlo siempre como orientación a lo que viene siendo un proyecto en general. Un primer nivel, podríamos hablarlo, para el acotamiento vendría siendo aquella mayor cantidad de especificidad de medidas. Es decir, tener ahorita, yo lo voy a hacer por aquí abajo, ¿listo? Tener aquí ahorita la información de distancias, de muros con ventanas, entre muros y puertas, y el total. Ese vendría siendo como el primer nivel de acotamiento que nosotros podríamos empezar a plantear en un proyecto. Es decir, entre más cerca la cota se encuentre del proyecto, lleva mayor cantidad de detalles. El segundo nivel puede estar relacionado con lo que sería la distancia entre ejes. Y por último, un tercer nivel de acotamiento donde consideramos la medida total de punta a punta de lo que viene siendo la cara de una fachada o de la edificación. Nosotros podemos manejar estos 3 niveles de detalle al momento de incorporar una cota bajo cualquier programa, sea AutoCAD, sea Revit, no sé si es hecho también manejar cotas, o cualquier otro programa que tengan ustedes la necesidad de incorporar las medidas para una edificación. Como les decía, a lo mejor, si el proyecto es muy sencillo en cuanto a sus fachadas, posiblemente no necesiten los 3 niveles de acotamiento, sino que a lo mejor simplemente 2. O a veces hasta 1. Todo dependerá de lo que ustedes tengan como fachadas y como elementos de la edificación. Importante, ya que esto es una información gráfica adicional dentro de lo que es el proyecto, tienen también que procurar que esa nueva información gráfica presente cierto grado de estética, de armonía visual en lo que ustedes están presentando como proyecto. Una sugerencia es que, primero, la separación entre los distintos niveles de acotamiento sea la misma y que se aprecie más o menos la misma a los 4 lados del proyecto. Esto va a ayudar a que visualmente, en cuanto al acotamiento, su proyecto y su plano se vean mucho más equilibrados. Adicional a esto, las cotas no pueden quedar
ni muy pegadas al proyecto y tampoco pueden quedar muy distantes. Debemos mantener una medida relativamente prudencial que cuando lo veamos en el plano, uno pueda leer con facilidad cada una de las cosas sin que la información esté bien clara. Cuando colocamos acotamientos internos, el proceso, aunque es similar, intentemos que las cotas o las medidas que nosotros vamos a incorporar en el proyecto, estas no queden tan encima de elementos que ya existen, es decir, dentro de lo que serían muros, dentro de lo que sería un elemento arquitectónico que puede ser en una planta. Tenemos posibilidad de separar esa información de esa parte del proyecto. Háganlo porque les va a ayudar a que su plano se vea mucho mejor. ¿Listo? Ahora sí, vamos a retomar la información que revisábamos ayer en cuanto a la parte de las cotas. Permítame borrar lo que tengo por aquí. Yo tengo por acá un ejemplo, una edificación que hicimos nosotros la semana pasada y la semana, cuando estábamos practicando la incorporación de las escaleras. Veamos nosotros entonces acá, yéndonos a lo que sería el tipo de cota, que es la alineada, cómo empezar a insertarlos o empezar a colocar nuevas cotas dentro de lo que sería el ejercicio. Decíamos, ¿cómo estás? Decíamos nosotros que con la cota alineada nos puede ayudar a crear un acotamiento dentro del proyecto. La cota alineada lo que hace es que simplemente nos genera, para la redundancia, una cota paralela a los elementos que nosotros vayamos a medir. Entonces, cuando activamos la herramienta de un acotamiento, en este caso alineado, en la sección o en la franja verde que nos aparece por acá, posiblemente esté de manera predeterminada la opción que dice ejes de muro. Posiblemente sea esa la opción que esté ahorita por defecto. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? El programa va a intentar reconocer dónde se encuentra la mitad de ese muro, colocar una pequeña línea pintada de color celeste para nosotros estar atentos en cuál es la información que se va a considerar para tomar la medida. Por ejemplo, acerco el cursor hacia acá. Fíjense que si toco este muro, el programa está considerando es el eje de la pared horizontal que se encuentra por arriba. Pero si el cursor lo colocamos hacia este lado, entonces es ahora el muro de la izquierda a quien se le está señalando como referencia su eje o el centro para empezar a considerarlo como parte del acotamiento. Si esta información es la correcta, simplemente hacemos el primer clic para confirmar. Luego nos acercamos al siguiente, observamos esta línea de referencia, el eje del muro, clic para ir a la siguiente y finalizamos aquí en este caso con la última pared. ¿Listo? Ya hemos tocado los tres ejes de muro. El último paso es simplemente posicionar la cota dentro del espacio de trabajo. Y simplemente con un clic en pantalla, la cota quedará visible en el espacio de trabajo. ¿Listo? En este caso, que fue lo que hicimos ahorita, simplemente tomando como referencia los ejes de los muros que ya existen, empezamos a crear una serie de cotas continuadas en la parte superior de esta edificación. Si por alguna casualidad nosotros lo que necesitamos es empezar a detallar esas distancias entre muros, ventanas, entre ventana y ventana, entre ventana y muro, entre muro y puerta, entre puerta y de la edificación, entonces posiblemente nos convenga a darle otro ajuste a la forma del acotamiento para que el programa nos considere otra información para las medidas. Volvemos nuevamente a la cota alineada. Activamos la cota alineada y ahora en la sección donde anteriormente teníamos señalado que consideraríamos los ejes del muro,
vamos a tomar la siguiente opción, que es la cara de los muros. Es decir, podemos tomar tanto la parte interna o externa que tiene ese elemento de cerramiento. Caras de muro. En este caso, observemos lo que ocurre. A un muro le podemos tocar o la cara de afuera o la cara de adentro. Inclusive la cara de afuera o de adentro cuando hay una ventana o una puerta. Entonces, vamos a intentar ahorita hacer todo el acotamiento detallado de lo que viene siendo esta fachada y nos debería quedar la información más o menos como la estamos planteando aquí en la proyección. ¿Qué hicimos entonces en este caso? Colocar una gota continuada con todas las reparaciones o detalles de fachada que va teniendo hasta ahorita el proyecto. Sin embargo, me gustaría que pudiésemos revisar tanto en su computador como en la proyección a qué escala hasta ahorita estamos trabajando. En la proyección que yo tengo aquí en el tablero, me aparece en la parte inferior izquierda, nos señalará la escala de trabajo que hasta ahorita estamos empleando. Mi persona está utilizando la escala, o aparece de manera ahorita actual, la escala de un desplazamiento. Por tanto, lo que hace es ajustar de manera inmediata tamaño de texto, separaciones de texto, líneas, tamaño de finalización de cosas, de comparación, todo lo que tenga que ver con un acotamiento, el programa en función a la escala lo irá ajustando de manera inmediata. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es cambiar la escala de 1 a 100 a 1 a 50. Y ahora podemos darnos cuenta que las medidas tienen otra proporción, tienen otro tamaño distinto, que cuando vayamos a utilizar para esta escala, ahora no para la persona. Bien, en este caso, ¿cuál es mi sugerencia para ustedes? Antes de incorporar un acotamiento, ubiquémonos en la escala gráfica que ustedes ya sepan de antemano, van a necesitar imprimir sus datos. ¿Listo? No, que el resto no le pase como a mí, que yo implemente las cosas y luego al final me ya está. Y cambien primero la escala y luego empiecen a insertar las cosas y ahí se van a ir dando cuenta si les hace o no les hace falta hacer ajustes de los textos, de la simbología, de las finalizaciones de flecha, entre otras cosas. Vamos a hacer entonces algo, yo voy a ir pasando por los puestos, vamos a intentar colocar en función a los proyectos que ustedes tengan una gota continuada con todos los detalles que tengan de las 4 que tiene su proyecto. Sí, una gota completa en la parte superior, una a la derecha y una a la izquierda. ¿Listo? Vamos a realizarlo rápidamente en menos de 5 minutos mientras voy pasando por su puerta. Sí, 50.
Pero como que todo lo inmediato, ¿cierto?
El sol. Yo la digo que coloquemos un corte en una sección. Coloquémosle una sección coloquémosle al baño. Creo que me tengo que ahí ya lo estamos realizando. Las vibraciones circulares. Ahí está el bar, ese es el bar. Ese es la escalera. La escalera. Aquí está esta, la transversal, como es solamente teniendo los muebles y están las cosas principales, las demás las cosas principales y sus biblioteca. La principal es una puerta de pivote. Aquí eran las caras y no, es que no, hay varios que no te fallan.
Para que al menos utilicen esta categoría. Y para que ya no te para escuchar, para esto no estamos en la pista. Yo selecciono una serie, yo le digo acá, dan ocultar categoría. Va ocultando todo. Yo selecciono una política. Le digo ocultar categoría. Le digo que me esconda los mobiliarios. Ocultar categoría. ¿Dónde están los mobiliarios? Tiene acá, por ejemplo, para que usted tenga y usted no pierda nada. Tiene cocina y todo, aunque la categoría que si usted la quiere volver a ver, y aparece todo, usted selecciona. La clic acá y empieza aquí. Es cuando usted la clic acá y ya sale acá. Es como los layados. Eso por un lado. El profesor ayer explicaba decía es un concepto para, por ejemplo, el casilla que parece para acá. Saca la cosa. Él decía que hay una que se llama tengo la foto principal y no seccionar. Pero entonces, cuando yo me paso, lo coloco ahí y yo lo quiero afectar un proceso. Ya que está la constitución y está la carrera, el pájaro tiene que ir por la cerca. Y ahí, por ejemplo, me las no puedo decir, el más para el yo digo que y de otro que lo que necesito es cierto.
una de las cosas pequeñas y otra de las más grandes. Acá, y por lo que y yo miré el espacio y le dije, mira acá y dije yo, bueno, me quedó esto espacio cerrado en el cuadro. Y dije yo, bueno, este no desaparece y aquí mando la puerta principal y aquí lo como las cosas. Un baño, aquí esto le pongo una zona de joven, escalera, tenemos una salita pequeña, un alcohol auxiliar, baño, cualquier cosa con baño para participar, soladero, cerrar escaleras y lo mismo arriba. Por ejemplo, miren, acá está la cocina. Sigue la cocina acá. Ah, no sé, pero llegar y por una ventana. Ventana que está en el sábado, ahí a la verdad está su puerta principal. Esto es un baño que resuelve el pago. Acá sería un pago. Y la primera vaina, cómo sacar los caos, cómo sacar la diferencia de yo llegué para acá, yo dije, yo quiero que esto para acá, que sea un texto abierto a ver, la arquitectura de cerrar, la base clic, y que le cae una cultura diferente, y lo trae acá, cerrar, y le dice, ok, cuando usted llega a mirar el frente, cuando hacen la chivinera por ahí y el beco queda de arriba abajo. Algo parecido que algo para que pase en la playa. Es que algo que marcaba hacia abajo. Hasta ni se lo quiera poner y el que se lo quiera poner. Buenas zapatas, aquí le mandé una zapata corriendo, zapatas normales, sus buenas hidrataciones, bueno que la que su presión y aparte la le pone una placa de una sobreplaca y sobre esta sobreplaca muy importante. A ver, listo, listo, aquí un camarote, algo de colocar pero muy chido para que se para la sangre pues va chido por acá, para que fuera un estudio de algo más chido, la cama que para aquí es muy chido, la cama se puede en cámara, la cama que y pues entre estudio pero la lista ya estaba, pero ya estaba buscando cómo meter todas las categorías. No, yo ya no ni me
Preparchar. Ya no se me dio por qué no quería. Jóvenes, allá nos querían le mandó necesitan otras. Pero como la de ver. Hay que la unidad Porque a lo mejor la ejecución las cámaras de por favor. Pero como la directa. Marica, lo que yo le pude decir fue lo para que se vea también en la calle. Si lo dejan pero bueno, por lo menos le gustó mi trabajo. ahora al campo de estamos Muy bien, jóvenes. Entonces, hasta ahorita tenemos de esta manera de incorporar el comportamiento dentro de lo que se pretende. Ojo para el ejercicio de ustedes han venido haciendo del centro porque mi personal les va a pedir que por favor presenten los planos por lo que es la comparación. Es decir, hay que estar los planos. Parece importante. Por ejemplo, en el curso de la mañana, hubo un equipo que ellos, a ver cómo les va a entrar. Hubo un equipo que ellos, para el ejercicio del corte, hicieron el diseño de una torre de en este caso, los 15 pisos eran literalmente idénticos con el otro. Para ese tipo de escenarios, solamente desde el punto de vista del plano que ustedes tienen que presentar, solamente les conviene presentar una planta tipo, y esa planta tipo es la que ustedes van a tocar. Es decir, no deben presentar los pisos del 1 al 15 exactamente todos iguales, con las mismas cosas, porque esas tienen un uso incorrecto de las planchas que tengan. Pero si por casualidad el escenario es diferente, por ejemplo, imaginemos que no sea una torre de edificio, sino que sea una torre de hotel, que se me ocurre. ¿Listo? Y la torre tiene 15 pisos. Resulta que del piso 1 al piso 5 hay un tipo de habitaciones en particular, son habitaciones un poco más pequeñas, de un presupuesto un poco más bajo, para gente que simplemente de paso tiene un vuelo en el aeropuerto y necesita pasar la tenemos otro tipo de plan. Resulta que para los niveles del 6 al 10, las habitaciones son un poquito más grandes porque ya de pronto están diseñadas como para que las personas pasen de ocupar de día, con la familia, etcétera, etcétera. Y los pisos del 11 hasta el 15 son las habitaciones más grandes, las más lujosas, las suites, tienen otras características arquitectónicas. En el caso del ejemplo, tendríamos 3 plantas tipo. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Cada planta tipo tenemos que presentarla de manera acotada cuando nos pidan información del plano acotado visto desde arriba. Entonces, en la medida en que sus plantas vayan siendo distintas, les tocará presentar información nueva. Si de pronto en el ejercicio que ustedes están haciendo, o que han venido haciendo de la semana pasada, y resulta que las dos plantas tienen distribuciones
tanto internas como externas, diferentes, entonces les tocará presentar los dos planos, es decir, tanto el de arriba como el de abajo, cuando se les pida presentar un plano de planta total. Bien, en este momento vamos a aprovechar los minutos que nos van quedando de la clase en ver esta segunda parte de cómo empezaríamos nosotros a ir estructurando nuestros primeros planos dentro del programa de red. Antes de llegar a eso, me gustaría hacer unas consideraciones importantes porque esto va a influir al momento de incorporar las vistas en cada uno de los planos. Ustedes recuerdan que para el primer examen mi persona les decía, jóvenes, en la vista en planta están los 4 elementos que pueden representar como el norte, el sur, el este y el oeste, que son las cámaras o los puntos de observación, ¿cierto? Estos elementos en algunos casos puede que les haya quedado muy lejos del proyecto, en otros casos les quedó por dentro del proyecto. Para ese primer examen yo les había dicho, ubíquenlo más o menos como a 2 metros de separación del límite de lo que sería su ejercicio. ¿Listo? No es que tuviese que ser exactamente a 2 metros. Simplemente era como una medida referencial. Adicional a eso, para ese primer examen, mi persona también hizo unas observaciones y era lo relacionado a los ejes y a los niveles. Cuando nosotros empezamos a incorporar los ejes de los muros, de pronto se nos despistó el proceso de incorporación de las líneas y a lo mejor los ejes que pusimos en el proyecto estaban como muy largos en comparación al proyecto que era relativamente pequeño. ¿Cuál fue mi observación en ese momento? Ajusten, por favor, la longitud de esos ejes para que tenga simplemente un excelente prudencial a los 4 lados de su edificación. Esta misma observación, mi persona las hizo con lo que iban siendo los niveles que necesitábamos crear. A veces yo me encontré el ejercicio que la edificación estaba por acá y resulta que los niveles eran una línea más o menos con esta extensión. Mi persona le dijo, por favor, acorten esa línea de los niveles para que la visualización se vaya haciendo mucho más coherente entre ese nuevo elemento de su proyecto. Resulta que esos parámetros o esos ajustes que yo he venido comentando de manera reiterada van a influir ahorita al momento de presentar lo que es un plano y las vistas en un proyecto en particular. Permítanme mostrar un segundo por aquí. Observemos en el caso del ejemplo el proyecto, como está dicho. Observemos el proyecto y dónde se encuentran ahorita las 4 cámaras que nos señalan la fachada este, la fachada oeste, la fachada norte y la fachada sur. Cuando nosotros ahorita vayamos a incorporar lo que sería las vistas para armar nuestros primeros planos, estos elementos de visualización van a influir en la manera en cómo el programa va a considerar una ventana gráfica algo parecido a lo que pasaba en AutoCAD. En este caso, el programa pensará que aquí hay información relevante que necesita mostrar en el proyecto. Es decir, el programa nos generará más o menos una ventana gráfica con estas proporciones en comparación al proyecto, porque ahí es donde están los puntos de observación. Adicional a eso, por ejemplo, si vamos a una vista de alzado, observamos dónde están los niveles. Vamos a intentar ajustarlos un poco, haciéndolos más largos de manera intencionada. ¿Listo? En este caso, ¿qué es lo que hice? Yo extendí, aunque sea 2 ejes, para mostrar lo siguiente. Así como ocurría en la parte de la planta, en las vistas de alzado pasará exactamente lo mismo. Si los ejes se extienden de esta manera, el programa estaría pensando que aquí se encuentra una información que ustedes deben mostrar. Pero resulta que en este caso no es así. Mi sugerencia es que estas líneas de los niveles ustedes puedan acortarla un poco más para que el programa, el recuadro que nos haga como referencia, sea mucho más proporcionado a la vista que ustedes vayan a montar. Bien, entonces vamos ahorita a ir creando unos planos con una salvedad. Es probable que
dentro de la librería que tenga el programa solamente haya cargado como un tipo de formato. Posiblemente sea así. Y por alguna casualidad nosotros requerimos más formatos, podríamos dirigirnos a la plataforma de Autodesk, a la parte de las librerías que están diseñadas para Revit y ver si hay otros formatos que nos permitan incorporar e instalar en nuestro computador para utilizar. Bien, por lo menos esta mañana que estábamos haciendo lo mismo que vamos a hacer ahorita, el único formato disponible que estaba era el formato A1. Y no estoy mal, el formato A1 creo que tiene medidas como del 90 por 60. Por ahí más o menos creo que está la medida de ese formato. Bien, entonces, para este caso, vamos ahorita a empezar a crear nuestros primeros planos. Yo me voy a ubicar en este momento en los planos de planta, en el nivel número 1, y vamos a irnos, por favor, a la pestaña Vista. Sí. Vámonos, por favor, a la pestaña Vista. Profe, una pregunta. En la pestaña Vista encontramos una serie de funcionalidades que están relacionadas con el plano y dice composición de plano. Profe, una pregunta. Dentro de este grupo de herramientas hay un pequeño icono que es como una hojita con una esquina doblada y tiene como un pequeño sol. Ese es el que nos ayudará a nosotros a crear nuestro primer plano. ¿Listo? Por favor, hagamos clic en el icono para crear un nuevo plano para este proyecto. A1, A0, A3. ¿Listo? En tu caso salen varios. Pero eso me parece bien. ¿Ok? Listo. Profe, En el una caso de pregunta. la proyección que yo tengo, solamente me aparece un solo tipo de formato. Es el formato A1. Solamente. Creo que muchos de los computadores, Profe. pero de clase, debería tener solamente ese formato A1. Es probable que si tenemos algún equipo personal, algún portátil ahorita, puede que tenga más o menos información de lo que son formatos de trabajo. ¿Listo? Todo dependerá de lo que cada equipo tenga instalado por defecto. En este caso, vamos a crear un plano y para hacer el ejercicio emplearemos este formato en particular. Digámosle, por favor, aceptar. En este momento, el programa nos mostrará una plantilla base de para este plano. Básicamente, este tipo de estructuración es un plano relativamente estándar que tiene Revit y Autodesk por defecto, pero como tenemos necesidad, podemos descargar información de internet relacionada con formatos de plano para Revit que simplemente cargamos a nuestro trabajo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso cuando creamos un primer plano? El programa en el navegador del proyecto generará una nueva categoría de información. Y esa categoría es la que se llama los planos. ¿Listo? En este caso, Revit genera una nueva un nuevo grupo de información donde se va a usar hasta ahorita solamente deberíamos tener un solo plano, el C1, el C1 más o menos ¿listo? Ese viene siendo el nombre por defecto cuando nosotros creamos esta nueva hoja para empezar a calcular. Cuando nosotros estamos en Revit para lo que es el proceso de el armado o estructuración de un plano, funciona de la siguiente manera. El primer paso es principalmente cargar dicho formato. Cuando cargamos dicho formato, el programa ya sabe que vamos a armar un plano. Es decir, si intentamos hacer la relación con el programa de AutoCAD, es como cuando nosotros nos íbamos al espacio papel y teníamos la hoja blanca. La hoja blanca sin ningún tipo de dibujo. Es decir, ahorita nos encontramos en ese punto. Solo la hoja blanca y no hay mayor información dentro de esta hoja blanca. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que cuando estamos acá en Revit, nosotros lo que hacemos es incorporar vistas
de lo que ya existe en el proyecto para empezar a armar o a estructurar un plan. Es decir, si nuestro ejercicio tiene 2 plantas, piso 1 y piso 2, serán las únicas plantas que se podrán insertar. Si tu ejercicio tiene las 3 o las 4 fachadas, ustedes solamente podrán incorporar las 4 fachadas dentro de un plan. Si ustedes crearon de pronto 2, 3 o 5 cortes, solamente podrán insertar esa cantidad de información. ¿Listo? Paréntesis importante. Para este momento, mi sugerencia es depuren lo que ustedes tienen en el proyecto que no les sirva o no les sea de utilidad. Es decir, para el ejercicio que corregimos la semana pasada, había algunos equipos que tenían como niveles implicados, había un nivel 2, tenía un nivel 4, un nivel 8, había que estaban buscados uno sobre otro. Mi sugerencia es, antes de arrancar con esto, depuren toda la información, quédense con lo que realmente les interesa para mostrar en el proyecto. Adicional a eso, otra sugerencia puede ser empezar a nombrar cada una de las vistas que ya ustedes tienen a disposición para este ejercicio. Por ejemplo, dentro de lo que son los planos de planta, está nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. ¿Listo? Ustedes podrían cambiarle los nombres a estos niveles para que cuando vayan a generar una vez con lo que hayan lo mismo va a ocurrir con la parte de los bosques. A lo mejor, y creo que pasó en el equipo, cuando los productos que crearon, creo que fueron como 10 cortes, 12 cortes, en el es decir, era una cantidad extensa de cortes o secciones. En ese caso, yo creo que les pedí, si no estoy mal, por favor, intenta nombrar cada uno de los cortes para que sea más sencillo para ustedes saber qué es lo que van a mostrar. En ese caso, mi sugerencia es que empiecen a cambiarle los nombres a los cortes. Corte longitudinal, corte transversal, corte de la escalera, corte de la columna, corte de lo que ustedes vayan a plantear para que esa misma información sea más sencilla de ubicar cuando empecemos a armar ahorita. Bien. Cuando ya tenemos la hoja o el lienzo listo para trabajar, lo que hacemos es sencillamente incorporar las vistas dentro de este plan. Es como cuando estamos en un total y nosotros creamos un viewport o una ventana gráfica, es decir, el elemento que nos ayuda a relacionar el modelo con el papel. Lo mismo va a pasar aquí, solo que con un contexto un poco diferente. En la misma pestaña de vista, en la misma parte de composición del plano, encontraremos una nueva herramienta. Permítame señalarla. Colocar vista. Exacto. Que se llama colocar vista. Es lo que estoy señalando en este momento. ¿Listo? Vamos, por favor, a hacer un clic sobre la opción de colocar vista. Y el programa les generará de manera inmediata, para la redundancia, todas las vistas que tiene su proyecto. Planta de si hay respectiva, Vamos a colocarle planta de civilización. vamos a hacer ahorita el primer ejercicio de incorporar en esta plancha solamente el nivel 1 de su edificación. ¿Listo? Seleccionemos por favor el nivel 1 y vamos a añadir eso a nuestro plano. Pero ahí está con la escala. Ya ahí vamos a ir. ¿Listo? Observemos que antes de posicionar la vista sobre el plano, yo todavía no lo he. Lo que pasa es que la escala que tiene ahorita la vista es muy cerca y el programa abarca demasiados párrafos. Observemos que en este caso pareciera que la vista se fuese a salir de lo que es el espacio de trabajo del plano. Entonces, tenemos dos opciones en este caso. Una
colocar una vista y cambiarle la escala, o primero cambiar la escala y después volver a la vista. ¿Listo? Yo voy a hacer la primera opción. Voy a posicionar por fuera del plano esta visualización. ¿Listo? Aquí está. Observemos lo que comentaba yo hace ratico. El programa hará un pequeño recuadro considerando las cámaras o los puntos de observación que tiene esa vista. Hasta ese momento, observamos la escala en que nos está mostrando este plano. Y dice que el nivel 1 lo está mostrando a la escala 1:50. Nos dimos cuenta, en mi caso, que esta escala es muy grande en comparación con el plano tan pequeño. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? Cambiarle la escala para que la visualización sea más pequeña y me quepa dentro del plano que estamos armando. Entonces, hagamos lo siguiente, por favor. Claro, lo tengo que achicar la escala. Sí, y eso vamos. Para nosotros poder hacer ese ajuste de escala, hacemos doble clic dentro de la visualización o dentro de la ventana gráfica de este plano. Cuando hacemos doble clic, ahora sí, la escala que aparece aquí abajo quedará visible y la puedo ajustar en función a mi necesidad. Yo la voy a llevar a una escala 1:100, perdón. ¿Listo? Voy a utilizar esa escala. Entonces, voy a cambiar aquí a la escala 1:100. Automáticamente, el plano se tuvo que observar un poco más pequeño. De manera inmediata, el programa reduce la información. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Un doble clic por fuera para salir de esa ventana gráfica y ahora sí vamos a poder ubicar de manera correcta nuestra primera planta. Si esto les llegara a ocurrir, observemos que hay una línea como guía. Nosotros lo que intentamos es achicar esta línea. Si de pronto no se deja con tanta facilidad, sencillamente borramos esa vista y la volvemos a insertar con la escala correspondiente. Perdónenme que se está refrescando el proyecto. Voy a prender la luz un segundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? En la esquina, vamos a marcarlo aquí en el tablero. ¿Cómo vamos a armar ahorita este primer plano de planta? Aquí vamos a colocar la planta, vamos a colocar aquí un alzado, aquí vamos a colocar un corte y aquí ahorita vamos a ubicar una perspectiva del proyecto. ¿Listo? Vamos a ordenar el plano de esa manera. En el cuadrante superior izquierdo, la bisestanza que acabamos de hacer ahorita. En el cuadrante superior derecho, un alzado. Debajo de la fachada colocamos un corte y en la esquina restante, que es la inferior, vamos a colocar ahorita una perspectiva. ¿Listo? Dando la oportunidad a que el proyecto se refleje y ya pasa rápido por los estructurales para alguna pregunta. Oye, pero yo tengo una consulta. Yo estoy trabajando sobre el que hicimos parcial, ¿no? Ajá. Entonces aquí le modifico la escala. Primero tienes que entrar. Pero entonces aquí modifico la escala. Y lo mando a una más pequeña. Sí, no, la 50 es más grande. Sí, Tendría que ser 200. Ahí está. Ahora doble clic por fuera. Listo. Y ahora sí, lo arrastras a tu lado. Y no importa, porque es que miren, está como de acuerdo a las cámaras donde están. Entonces, mi sugerencia, borra esta. Te vas al nivel 1, ajusta la separación de las cámaras y vuelves a insertar el plano. Y no me va a afectar en la... Es que yo tengo todo oculto, pues usted me enseñó ayer que todo oculto, ¿ok? No puede trabajar con el niño. Y luego vamos a intentar nuevamente incorporar la vista en plano. Vámonos al plano. ya, mira, Mira, se ajusta inmediatamente.
digamos, la pongo en el celular por acá. Sí, pero nunca lo peguen a los cortes. Esta la voy a dejar acá. Ok, abajo colocamos un corte y aquí ahorita vamos a incorporar una perspectiva. Un corte sería una sesión de reparación. Mire, ¿cuál es la sesión más rápida que vimos nosotros? Entonces, esta parte de la sesión de la escalera. La última. Esta. Y entonces, el tanto de escalera y todo. Sesión 3. Y sesión 3. Vamos a la sesión 3. Y me imagino que la perspectiva, ¿no? Pero como pero yo creo que Pero yo metí planta y alzado. Digo, pero entonces, esta es una el alzado de los pero falta la perspectiva. Voy a ver si la perspectiva es lo siguiente. Pero bueno.
Pero vi que la reina china siempre la lista. Mando todo realista. Ahí que trabajamos mucho el realismo. Uy, marica, pimienta, por aquí, para ver una flecha cortada. Háganlo raro, sí, no hay. Sí, no hay. No, si no estoy está para oficina, pero me quedo más para tiras. Y le dije yo, pago por pagar. Yo bien cabezón. Sí, todo el día ando con esa mierda para ir para abajo. Y para la entrega
Y menos porque si fuera mi horario laboral, sí, sí, toca cortar 2 puertas. 2, 3 puertas, toca cortar 3 puertas. Toca cortar una puerta en el exterior y 2 puertas en el interior. Pero eso no sabíamos. No, pero pues eso no sabíamos. No te asustes por eso. Pues vamos mirando, convénzame. ¿Tiene manita con qué? ¿Con qué? Hágale que también te llevo mañana. Me quiero buscar el coche. No, a ver, es que mañana necesito que termine eso sí o sí, a mediodía. Ay, pero son cortar 3 puertas. Se va a llenar de motivos. Hizo la última visualización por ahorita antes de finalizar la sesión de hoy. ¿Cómo podríamos incorporar una vista en perspectiva del proyecto? La perspectiva puede ser interna o externa. Todo queda según su criterio. Así como para abarcar los cortes que yo les decía, ponen, intenten plantear un corte por una parte atractiva, por donde ustedes puedan considerar que crea un agrado visual al observador. Con las perspectivas hagan exactamente lo mismo. Intenten ver algún punto de observación que ustedes consideren podría impactar cuando muestren el proyecto. En este caso, para nosotros incorporar una perspectiva, vámonos por favor a la pestaña Vista. Nos vamos a la pestaña Vista y en el mismo icono donde trabajamos las vistas en 3D, tenemos una herramienta que se llama cámara.
Y la cámara hace básicamente esa función. Es como si es comparado en la vida real viendo el proyecto y toda la información de la perspectiva tal cual como lo recibe el ojo humano. ¿Cómo es el proceso en este caso? Cuando activamos la herramienta de la cámara, en el cursor se colocará esa pequeña simbología de cámara. El primer clic que nosotros hacemos en pantalla es ubicar el va a estar parada la persona. Por ejemplo, para este ejercicio, a mí me gustaría mostrar, no lo sé, se me ocurre una perspectiva por acá. En este sentido, para que la persona pueda ver el bloque, pueda ver la escalera y tenga cierto agrado visual. ¿Listo? Entonces, yo voy a colocar en el inicio de la flecha el punto de partida de esta nueva herramienta. Voy a colocar por aquí más o menos el punto de observación y luego el programa empezará a ampliar ese rango de visión y ustedes deberían enfocarlo hacia la parte que desean mostrar. Yo más o menos voy a ubicar en la visualización más o menos con este ángulo. ¿Listo? Cuando hacemos el proceso, inmediatamente el programa genera una lista de perspectiva. Siempre le aparece el recuadro para ampliar o reducir el campo de visión y ustedes tienen la facilidad de hacerlo más amplio o más angosto. A través de los puntos que aparecen a los lados, empezaremos a ampliar esta visualización para que nos vaya quedando lo mejor posible. Y cuando la vamos a caminar es que el profe, que luego Es como si la estuviera haciendo un pequeño recorrido. Puede ser por dentro o por fuera. Entonces, en mi caso, para hacerlo un poquito más interesante, yo voy a colocarle otro efecto visual y le voy a colocar una sombra para que se vaya viendo más atractiva. Entonces, cuando la sombra del proyecto, esta piedra el explorador del proyecto. Por lo general, debería estar en la sección de los 3D. ¿Sí? Entonces, en la parte de lo que serían las vistas en 3D, deberían empezar a observar ustedes las diferentes perspectivas que han creado. Este proceso ustedes lo pueden hacer a lo interno o a lo externo, como acabamos de hacer hoy. Es decir, ustedes quieren hacer observación para la sala, o pueden hacer un ver aquí el patio, o pueden hacer toda una serie de visualizaciones según se guste. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ahorita vamos a hacer una pausa y mañana hacemos rápidamente el proceso de impresión en PDF, ¿vale? Por favor, apaguen los computadores, organicen los puestos, que él mostró.
No, marica, es que póngale cuidado que tal. Marica, estabas poniendo un grupo en el. Y realmente, marica, a mí me pareció, sinceramente, marica. Dijo, quítense ahí. ¿Quieres que te grabe? Digo, no, ya está apagada. Como yo le decía a ellos ayer, está bien, marica, pero espere que te tenga que poner, cuando tú tengas que poner, explica lo que quiera explicar, pero no le pongas literal, pongo el grupo y le digo, quítese el viaje, que ustedes están hablando mierda. Lo único que yo me voy a tratar más de decir que y ahí lo pongo yo. Y entonces cuando se puede dar el margen, no más porque es que eso no quiero, yo estoy medio papi, pues escucho, le iba a decir, se deja muchacho más de verdad. Pero mira, unos mencionarios pronto dice que sobra y aparte que van a cerrar el culto de entonces al medio para el partido se le primero y a la casi le respondo eso, pero parece pelear por pequeñeces. Profe, ¿me escucha? Va a pasar porque son mucha gente, lo va a pasar en el inicio. Profe, ¿me escucha? Me cierra un poquitico la puerta. Agudelo, John Alayón, a Carlos Ardila, Jamer Arevalo, Ahí está. Nelson, Ángel Cáceres, María Casillo, Fabio Choque. Fabio estaba por ahí. Fabio, si estaba o no está. Sí, pro. Carlos Cruz. Sí, señor. El arquitecto no me voy a la avenida. Todavía no ha actualizado el listado. Luis Carlos Forero. Víctor Fuentes. Wilson Fuentes. Luis Carlos Forero, profe, él estaba ahorita y lo que salió rápido. Diego García. Yo, profe. Lisset García. Jonathan Garzón. Cristian González. Verónica Hernández. Michael Hernández. Daniel Jara. Angie Lugo. Dubán Macías. Jason Naranjo. Keiber Pavón. Diego Parra. Juan Quintana. Diego Ramos, hasta luego. Cristian Riaño. Iván Rocha. Luis Rodríguez. Luis Carlos Rodríguez.
Luis Alejandro Rodríguez, Héctor Romero, Jefferson Romero, Alejandra Rueda, María profe. Sánchez, creo que estaba por ahí, ¿cierto? Yo. Nelson Sandoval, Profe, acá tengo la incapacidad. Edgar Vanegas, Anderson Vargas, Profe, yo vine ayer. Hernando Vera, Edith Blanco, estaba por ahí, Luisa Castillo, Miguel Ángel Jiménez, Edinson Cruz, Diana Liscano, ya está, perdón. Cuando viene uno no viene otro. Ya, lo grande son los equipos. Sí. Ah, no, eso no vale, Nelson. Hasta mañana. ¿Me recuerdas mañana, Sí, por favor? profe. Ok. Entonces, no, pero lo importante es que